Y ahora es tiempo de ir a las 11 del 11. Mire, esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, vocero de Por México al Frente. Diputado, bienvenido, buen día. Buenos días, Ricardo. Diputado, muchas voces dicen que hay problemas al interior del Frente. ¿Qué está pasando? Pues, O dígame si no hay problemas o si estamos inventando. No, hay tres coaliciones disputando la presidencia. Dos son coaliciones profundamente autoritarias que creen en la unanimidad, que creen que al interior de una coalición no debe de haber disensos, diferencias de opinión. Y la otra expresión de la pluralidad, del disenso, del debate, del diálogo es el Frente. En el Frente tenemos diferencias, las resolvemos y creemos que hay una agenda común que es más importante que esas diferencias y por eso vamos juntos en la elección presidencial. Hay quienes dicen que están perdiendo legitimidad. Por ejemplo, yo he escuchado políticos del PAN, del PRD y algunos de Movimiento Ciudadano que dicen que, por ejemplo, en la Ciudad de México va a ser muy difícil convencer a la militancia de uno y otro partidos pues para votar por los candidatos que se presentaron. Bueno, hay todo tipo de críticas. Nosotros estamos abiertos a las críticas. Hay críticas de agentes infiltrados. Por ejemplo, yo les pongo nombre y apellido. El presidente del Senado mexicano, Ernesto Cordero, calderonista, y toda esa expresión política, pues están en la nómina del PRI. Igual que una buena parte de los cuadros que han hecho estas expresiones del PRD. Hay otras expresiones de crítica que hay que asumir y que hay que estar siempre dispuesto a rectificar. Yo creo que ese es uno de los valores que no debemos de perder en la democracia, en la política, que haya la capacidad de recibir una crítica y estar dispuesto a rectificar. No como en casos como el de Lady Facturas, que se protege la impunidad, o como en el de Lady Repsamen, o como en el de todos estos impresentables que nosotros hemos denunciado en una expresión política, o Romero de Champs en el PRI, que se protegen y se va a un pacto de complicidad. Una acusación muy fuerte la que dice usted de que Ernesto Cordero está en la nómina del PRI. Sí, ellos. ¿Ustedes alguna prueba? Por supuesto, en el Senado mexicano, y Lady Facturas es la punta del iceberg, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, otro grupo de legisladores, igual en la Cámara de Diputados, negociaron prebendas, privilegios, a cambio de ser incondicionales del PRI. Nosotros, claro, que lo hemos sustentado y lo estaríamos dispuestos a aprobar. ¿Qué prebendas? Platíquele a la audiencia. Pues lujos, excesos, sobresueldos, gastos sin comprobar, gastos discrecionales, asignaciones, partidas extraordinarias a los grupos parlamentarios. Por ejemplo, la presidencia del Senado, que no la eligió, en este caso, como tradicionalmente se había hecho, el grupo parlamentario al que le tocaba, en este caso era el PAN, sino que fue con los votos del PRI que Ernesto Cordero llega a la presidencia del Senado y con una parte incluso del PRD en ese momento que ahora está en Morena, con Miguel Barbosa. Claro. ¿Qué va a pasar en la elección? Usted específicamente, y me imagino que su partido y toda la coalición ya tienen un escenario. ¿Qué escenario ven la noche del 1 de julio? Bueno, nosotros esperamos que la gente vote en libertad, que vote con conciencia. Nosotros vamos a respetar el resultado de la elección y estamos apelando al voto útil, al voto informado, y a que los ciudadanos puedan elegir entre dos opciones. Yo creo que está muy claro ahora que estamos en épocas mundialistas quiénes son los finalistas. Los finalistas son Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y la gente va a elegir en libertad con un voto informado y además un tema importantísimo, el legislativo. Sí. La gente también tiene que elegir razonadamente en el voto legislativo a quién quiere llevar al Senado, a la Cámara de Diputados, y ahí también estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. A ver, dijo usted hace un momento, no vamos a reconocer el resultado. ¿Quiere decir esto que no van a acusar de fraude? ¿Han visto la posibilidad de fraude? No de manera generalizada. Hay estados en específico muy preocupantes. Lo que está haciendo Manuel Velasco para apoyar a los candidatos de Morena en Chiapas, por ejemplo, algunos focos rojos, el caso del PRI oaxaqueño, por ejemplo, José Murat, el tipo de operación que tiene él en Oaxaca, pero no por señalar este tipo de irregularidades vamos a manchar la elección presidencial. Hay que saberlas acotar, poner en su justa dimensión. Nosotros creemos en la libertad de los ciudadanos, creemos que México tiene ciudadanos libres y que aun cuando hay políticos y gobernantes que condicionan el voto, los ciudadanos saben elegir en libertad. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano después de la elección? ¿Se va solo? ¿No se va a sumar a Morena? ¿Cómo lo vamos a ver? No nos vamos a sumar a Morena. Nosotros tenemos vocación de autonomía. Nosotros le estamos apostando
a ganar con el Frente Ciudadano por México. El Frente se firmó, además de la Coalición por México, el Frente se firmó un frente no electoral que tendría una duración de 7 años para tener un gobierno de coalición, una agenda común, pero además nosotros tenemos un proyecto propio, vamos a gobernar el estado de Jalisco, que es uno de los estados más importantes, estamos disputando, yo creo que con muy buenas probabilidades de ganar el Senado de Nuevo León solos como Movimiento Ciudadano, crecer la bancada federal. Movimiento Ciudadano tiene también una vocación de gobierno, hemos dado buenos resultados, la capital de Colima, estamos creciendo mucho en Sonora, en algunas regiones específicas del país y creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Fuimos la bancada que presentó mejor su 3 de 3, su transparencia, sus indicadores de productividad. Eso es un reto para que ahora que tengamos más legisladores sigamos haciendo las cosas de la manera correcta. Hay unas acusaciones, por ejemplo, del candidato al senador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León que tiene vínculos con el crimen organizado. Y a ti te han acusado específicamente de Morena, algunos grupos afines a Morena. ¿Qué contestas a eso? Bueno, nosotros nos hemos preparado toda la vida para tener este tipo de enfrentamiento con el régimen. Ahora lo que está sucediendo con Morena es una réplica de lo que en su momento sucedió con el PRI, este tipo de campañas sucias. Tú mismo has sido víctima de ataques de Morena, de este tipo, de política que denigra, que denota. En el caso de Samuel García es un joven realmente exitoso, tiene 30 años, tiene 2 doctorados, fue un gran diputado local, es especialista en fiscalización. Su historia de vida es una historia de éxito profesional, al igual que la de su padre y la de su familia, y por supuesto que les duele que los esté enfrentando. Está enfrentando al PRI, a Jaime Rodríguez Calderón, al Bronco. Es decir, tú dices que esas acusaciones no existen o son falsas. No son falsas en función de que sí tiene un vínculo familiar lejanísimo con una persona a la que ni conoce y de la que no tiene nada que ver. Si nos sacaran a todos nosotros, eso espero que la gente El pecado de tener un pariente incómodo. Sí, no lo conoce, no tiene ninguna relación, no tiene ningún vínculo. Todo mundo tiene un pariente con esas características si se busca y si hay ganas de difamar. Lo que debemos de ver es si alguna de las actividades de Samuel García es ilícita, si alguna de las actividades que él ha hecho, él responde por sus actos y nosotros también respondemos por Samuel García. En el caso particular mío, pues estamos preparados para enfrentar el tipo, porque mira, es el mismo tipo de gente que hacía cosas para el PRI que ahora las está haciendo para Morena y nosotros vamos a enfrentar ese tipo de embates, estamos listos, porque también en la política la mejor receta para enfrentar este tipo de calumnias pues es tener toda tu vida en orden, toda tu vida transparentada. Nosotros tenemos una plataforma de transparencia profundísima, muy agresiva, que nos va a permitir resistir estos embates. A ver, diputado Maínez, ustedes hoy están con PAN y PRD, pero han estado con Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. En Entonces, el 2006... ¿Cómo le explican eso a la gente? Bueno, yo lo que digo es que Andrés Manuel no es el mismo de hace 12 años. En el 2006, Ricardo, yo estuve en el Zócalo, Andrés Manuel sacó una grabación del Baester Gordillo y dijo que había sido un fraude electoral perpetrado por ella, acusó también a Manuel Espino, que era el dirigente nacional del PAN, acusó a una lista de gobernadores y ahí nos dijo, uno puede perder o ganar una elección, pero no dejar trozos de dignidad en el camino. Ahora que yo veo que el yerno del Baester Gordillo es su coordinador de redes magisteriales, que el nieto del Baester Gordillo está en su campaña, todo el gordillismo en su campaña. Manuel Espino es su enlace con las organizaciones de la sociedad civil. Fue y pactó con el gobernador de Chiapas, pactó con el gobernador de ese momento de Puebla, que es Mario Marín, pactó con los exgobernadores, por ejemplo, Roberto Borge. Pactó con César Duarte, por eso va a Chihuahua y a un gobernador honesto como Javier Corral dice que es peor que César Duarte. Todo este tipo de componendas no las tenía Andrés Manuel en el 2006, no las tenía en el 2012. ¿Dejó trozos de dignidad en aras de la presidencia? La dejó completa porque ahora está ahí con Manuel Bartlett. O sea, ¿ya dejó completa la dignidad? Yo creo que en ese sentido, de mantener una consistencia política de alianzas, sí, porque se aliaron con el PES, que es el Partido Ultraconservador de México. Incluso ha llamado a hacer un pacto público con el presidente Peña Nieto, que mucho tiempo acusó de corrupción y ahora dice que no lo va a juzgar. Bueno, eso es una evidencia del tipo de política que está haciendo ahora Andrés Manuel y por qué decidimos no acompañarlo. A ver, medio minuto nos queda, diputado Maínez. Estás haciendo críticas severas, me parece... muy bien estructurada sobre este cambio en López Obrador. Pero yo te pregunto, ¿no vamos a ver a Movimiento Ciudadano aliado con López Obrador si López Obrador se convierte en presidente? Bueno, eso es un escenario en el que nosotros no estamos pensando en este momento, pero en términos de fusionarnos, de someternos, nunca. Nosotros tenemos una autonomía. Fuimos la única organización, por ejemplo, muy poca gente lo recuerda ahora, que no firmó el Pacto por México, que no avaló la reforma energética, que no avaló la reforma fiscal, que no avaló en sus términos la reforma educativa.
Creo que esa independencia, esa autonomía la hemos acreditado. Ahora vamos en el frente, pero 2013, 2014, 15, 16 y 17 fuimos sin una sola coalición en el país. Nosotros tenemos esa capacidad de ser autónomos y además tenemos un proyecto propio de gobierno en Jalisco, en algunas otras entidades de la República y lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Diputado Maínez, gracias, se nos terminó el tiempo. Al contrario, Ricardo, gracias a ti.